Hoy vamos a viajar al origen de uno de los universos más importantes de la ficción moderna, Star Wars. No es solo una película, es el evento que revolucionó Hollywood, reinventó los efectos especiales, creó el concepto moderno de blockbuster y dio vida a una saga que sigue conquistando generaciones casi 50 años después. En este video te contaré cómo empezó todo, los datos curiosos y reales que pocos conocen, las dificultades épicas de su producción, sus 10 nominaciones al Oscar y por qué Star Wars no solo salvó a una generación de la monotonía cinematográfica, sino que transformó para siempre la forma de hacer y consumir cine. Prepárate, porque esta es la historia de cómo un sueño de George Lucas se convirtió en un fenómeno cultural imparable. Todo comenzó con un joven de Modesto, California, llamado George Lucas, quien creció fascinado por los seriales de aventuras espaciales como Flash Gordon. Tras estudiar cine y realizar su primera obra experimental, THX 1138, Lucas tenía una meta clara: revivir esa sensación de asombro que sentía de niño frente a la pantalla. Sin embargo, el camino no fue fácil. Lucas intentó comprar los derechos de Flash Gordon, pero descubrió que el magnate Dino De Laurentiis ya lo había adquirido y planeaba una producción con Federico Fellini como director. Ante esta negativa, Lucas se encontró en una encrucijada: abandonar su sueño o crear su propia mitología espacial. Por suerte para nosotros, eligió la segunda opción. El proceso de escritura fue una batalla de casi 4 años. Lucas comenzó con notas dispersas y nombres extraños, llegando a redactar un tratamiento de 13 páginas titulado The Star Wars en 1973. En las primeras versiones, la historia era radicalmente distinta. Han Solo era un alienígena verde con branquias y 7 patas, y el protagonista se llamaba Luke Starkiller. Lucas quería alejarse de la ciencia ficción distópica y pesimista de los años 70, como la que él mismo había explorado en THX 1138. Su visión era la de un futuro usado, un universo donde las naves estuvieran sucias, abolladas y oxidadas, dándole una credibilidad documental que el género nunca antes había tenido. Imaginen presentar esta idea a los grandes estudios de Hollywood en 1974. United Artists rechazó el proyecto de inmediato. Lucas intentó entonces con Universal, pero ellos también dijeron que no, argumentando que la ciencia ficción no era popular y que el guión era demasiado extraño. Incluso directores amigos de Lucas, como Brian De Palma, no entendían qué estaba intentando hacer. La salvación llegó de Alan Ladd Jr., un ejecutivo de 20th Century Fox que quedó impresionado por el talento de Lucas en American Graffiti. Ladd Jr. le otorgó a Lucas $150,000 para desarrollar el guión y dirigir la película, confiando en el director más que en la extraña historia de sacerdotes Jedi Bendu y princesas en peligro. Para el reparto, Lucas quería caras desconocidas, pero el proceso de selección dejó datos curiosos que hoy parecen irreales. ¿Sabías que Harrison Ford no fue la primera opción para Han Solo? En ese momento, Ford trabajaba como carpintero en el estudio y Lucas lo contrató solo para que leyera líneas con otros actores que audicionaban. Fue su actitud arrogante durante las lecturas lo que finalmente convenció a Lucas de que él era el contrabandista perfecto. Por las audiciones pasaron nombres legendarios que pudieron cambiarlo todo. Christopher Walken y Kurt Russell audicionaron para Han Solo, mientras que Sissy Spacek estuvo a punto de ser la princesa Leia antes de elegir protagonizar Carrie. Incluso se consideró al legendario actor japonés Toshiro Mifune para el papel de Obi-Wan Kenobi, pero este rechazó la oferta por temor a que los efectos espaciales baratos arruinaran la imagen de los samuráis. El rodaje comenzó oficialmente el 25 de marzo de 1976 en Túnez. Para representar el planeta desértico de Tatooine, lo que debía ser una fase sencilla se convirtió en una pesadilla. Lucas originalmente quería un planeta selvático, pero ante la dificultad logística optó por el desierto. Túnez recibió al equipo con una tormenta de lluvia invernal sin precedentes, que detuvo la producción. Los problemas electrónicos eran constantes. Los modelos de R2-D2, controlados por radio, funcionaban fatal sobre la arena. Quien más sufrió fue Anthony Daniels, C-3PO. Su traje metálico le causaba cortes, rosaduras, y bajo un sol de 40 grados centígrados, el equipo técnico británico, que veía el proyecto como una película infantil sin sentido, no ayudaba a aliviar el estrés de un Lucas que empezaba a mostrar signos de agotamiento físico y depresión. Tras el agotador rodaje en Londres y Túnez, George Lucas regresó a California con lo que él pensaba que era material suficiente para una obra maestra. Sin embargo, al ver el primer corte realizado por el editor John Gibson, Lucas quedó horrorizado. Esa versión hoy conocida como Lost Cut era lenta, carecía de ritmo y, según el propio Lucas, era un desastre total. Cerca del 30 al 40% del metraje original era distinto al que conocemos hoy. Había escenas extensas de Luke Skywalker perdiendo el tiempo con sus amigos en la ciudad de Anchorhead y hablando con Big Starklighter sobre unirse a la academia.
Aunque estas escenas daban contexto, hacían que la película se sintiera como un drama adolescente pesado, similar a un American Graffiti en el espacio. Lucas tomó una decisión drástica, despidió a Gibson y llamó a un nuevo equipo de editores. Aquí entra en escena la heroína desconocida de la saga, Marcia Lucas, la entonces esposa de George. Junto a Richard Chew y Paul Hirsch, Marcia tenía un instinto único para el ritmo y la emoción. Ella fue quien entendió que el inicio de la película debía centrarse en los droides R2-D2 y C-3PO para darles ese toque de fábula espacial. Uno de sus mayores logros fue la reestructuración quirúrgica de la primera reunión entre Luke y Obi-Wan Kenobi. Originalmente la escena era desalmada, veían el mensaje de la princesa, jugaban con sables láser y luego discutían si ayudarla. Marcia y su equipo reordenaron los beats para que la tensión subiera gradualmente. Primero la historia del padre de Luke, luego el mensaje desesperado de Leia y finalmente el dilema moral de Luke. Marcia Lucas acabaría ganando el Oscar al mejor montaje por este trabajo, consolidando su papel fundamental en la salvación de la película. Mientras el montaje intentaba salvar la historia, otro problema crecía: los efectos especiales. George Lucas descubrió que Fox había cerrado su departamento de efectos, así que en mayo de 1975 fundó su propia compañía en un caluroso almacén de Van Nuys, Industrial Light and Magic. Al frente puso a un joven John Dykstra, quien desarrolló el sistema Dykstra Flex. Esta fue la primera cámara controlada por computadora capaz de repetir movimientos exactos, lo que permitía filmar una maqueta y luego superponerla sobre un fondo de estrellas sin que nada vibrara. Sin embargo, el progreso era agónicamente lento. A pocos meses del estreno, ILM había gastado la mitad de su presupuesto y solo tenía una toma terminada que para colmo era mediocre. Lucas, bajo una presión inhumana, llegó a ser diagnosticado con hipertensión y agotamiento extremo. Para que el universo de Star Wars fuera creíble, necesitaba sonar sucio y real. El diseñador de sonido Ben Burtt creó lo que Lucas llamó una banda sonora orgánica. El famoso sonido de los disparos, Burtt lo logró golpeando cables de acero tensos de una torre de radio, el zumbido del sable láser, una mezcla del motor de un viejo proyector y la interferencia de un televisor sobre un micrófono. Incluso la respiración de Darth Vader se creó grabando a través de un regulador de buceo. Y luego, la música. Lucas originalmente quería usar piezas clásicas existentes, pero John Williams lo convenció de crear una partitura original. Williams trajo de vuelta la gran orquestación sinfónica en una época de sintetizadores, creando temas que hoy son parte de nuestro ADN cultural. En marzo de 1977, Lucas invitó a sus amigos directores a ver un corte preliminar en su casa de San Anselmo. La proyección fue un desastre, no había efectos especiales terminados. En su lugar, Lucas había insertado imágenes en blanco y negro de combates aéreos de la Segunda Guerra Mundial para representar las batallas espaciales. Al terminar, hubo un silencio incómodo. Brian De Palma fue brutal, criticando el guión y llamando a la película ridícula. Sin embargo, en un rincón, Steven Spielberg fue el único que sonrió y le dijo a Lucas: George, esto va a ser un éxito de $100 millones. En ese momento, todos pensaron que Spielberg estaba loco. Llegamos al 25 de mayo de 1977, una fecha que debería haber sido de celebración, pero para George Lucas era el día de su posible ejecución profesional. Casi nadie en Hollywood confiaba en la película. De hecho, muy pocos cines querían proyectar Star Wars. Para obligarlos, la 20th Century Fox tuvo que usar una táctica agresiva. Empaquetó la película con The Other Side of Midnight, un drama basado en un libro superventas que todos los exhibidores querían. Si querían el drama, estaban obligados a proyectar la extraña odisea espacial de Lucas. El estreno fue modesto, debutando en apenas 32 cines. Lucas estaba tan convencido del fracaso y tan absorto terminando la mezcla de sonido para la versión de estreno masivo que se olvidó de que la película se estrenaba ese día. Su primera señal de que el mundo estaba cambiando ocurrió esa noche, cuando al salir a cenar con su esposa Marcia, vio multitudes rodeando el Mann's Chinese Theater en Hollywood Boulevard esperando entrar a ver su obra. En solo 3 semanas, las acciones de Fox se duplicaron. La película se convirtió en un blockbuster instantáneo, superando incluso a Tiburón como la película más taquillera hasta ese momento. Pero aquí hay un dato real increíble. Antes del estreno, Lucas visitó el set de Encuentros del Tercer Tipo de su amigo Steven Spielberg. Lucas, deprimido por los problemas de su rodaje, estaba convencido de que la película de Spielberg sería un éxito mucho mayor. Propuso un trato: intercambiar el 2.5% de las ganancias de sus respectivas películas. Spielberg, que sí creía en el potencial de Star Wars, aceptó. El resultado: hasta el día de hoy Spielberg sigue recibiendo ese porcentaje de los beneficios de la primera película de Star Wars.
Wars, un disparate financiero que se convirtió en una de las mejores decisiones de su vida. El impacto no solo fue comercial, sino artístico. Contra todo pronóstico, Star Wars arrasó con 10 nominaciones al Oscar. Fue nominada en categorías de peso como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto y Mejor Guión Original. Aunque perdió los premios principales ante Annie Hall, la película dominó las categorías técnicas, llevándose 7 estatuillas doradas. Mejor Dirección de Arte, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Montaje, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales. Además, la Academia otorgó un premio por logro especial a Ben Burtt, por la creación de las voces alienígenas y el sonido de los robots, y un premio técnico para John Dykstra por el desarrollo de la cámara Dykstra Flex. Fue la validación definitiva. El cine ya no volvería a ser el mismo. Tras el éxito, lo que era una película única se convirtió en el pilar de una mitología moderna. Lucas había asegurado inteligentemente los derechos de las secuelas, y lo más importante, del merchandising. Esto dio lugar a la famosa campaña del sobre vacío de Kenner, donde los niños compraban un vale para recibir sus figuras meses después, porque la demanda era inmanejable. Pero la historia no se quedó en la pantalla. Nacieron los cómics de Marvel, que según algunos expertos ayudaron a salvar a la editorial de la quiebra gracias a sus altas ventas. También surgió lo que hoy conocemos como el universo expandido, Legends, con novelas como Splinter of the Mind's Eye, escrita originalmente como una secuela de bajo presupuesto por si la película fallaba. En 1981, la película fue reestrenada con el subtítulo Episodio 4, Una Nueva Esperanza, confirmando que lo que el mundo había visto era solo el capítulo central de una saga mucho más vasta. Lucas logró su objetivo de realizar arqueología psicológica conectando motivos mitológicos ancestrales como el viaje del héroe de Joseph Campbell con la tecnología del futuro. Star Wars no solo inventó el concepto del futuro usado, sino que cambió la forma en que los estudios producían cine, moviendo el foco hacia las grandes superproducciones de verano y creando una conexión emocional que hoy, casi 50 años después, sigue uniendo abuelos, padres e hijos. A pesar del triunfo masivo, Lucas siempre vio la película como una obra abandonada más que terminada, lo que lo llevaría décadas después a realizar sus polémicas ediciones especiales, para intentar plasmar la visión que la tecnología de 1977 no le permitió alcanzar. Y así, es como una película que casi nadie creía que funcionaría, terminó cambiando la historia del cine para siempre. Star Wars no solo nos regaló una galaxia muy lejana, nos recordó que incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay una nueva esperanza. Si quieres saber cuáles son las 10 biopics musicales mejores calificadas por la audiencia, aquí te dejo este video.